presentar la temática de esta mañana. El título, vamos a pedirle que nos lo pongan allá, por favor. El título del tema, ahí nos presenta un cuadro de la temática que vamos a presentar. Principios por conveniencia. Ese es el título del tema de esta mañana. Y quisiéramos que ustedes abran su Biblia en el libro de Apocalipsis para leer este mensaje que Dios le manda a la iglesia de Pérgamo a través del discípulo amado Juan. Se encuentra en Apocalipsis 2:12, ahí está todo el párrafo completo sobre la iglesia de Pérgamo. Así que los que nos están viendo ahora mismo, tan pronto puso el celular, muchas personas empiezan de una vez a dar like, a dar ok, que están viendo vía Facebook, y de Facebook lo mando a YouTube y así ya se queda todo en el sistema. Así que los que nos están viendo, porque Dios también les bendiga a ustedes por allá. La iglesia de Pérgamo es la que vamos a estar dialogando en esta mañana, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 hasta el 17. Ahí está toda la historia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedra es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Interesante cómo Jesús describe la historia de la iglesia de Pérgamo, pero a la misma vez también describe la historia del mundo, porque la Biblia es un libro donde se repiten las cosas, se van repitiendo. Las historias pasan en un tiempo, después de cabo de otro tiempo vuelve y se repite parte de esa misma historia que sucedió en ese lugar. Hay varios nombres para Pérgamo y no se ponen de acuerdo los teólogos en el nombre, porque no hay algo concreto en este nombre. Dice que se puede llamar ciudadela, acrópolis, la ciudad regia y la ciudad de autoridad. Creo que ese es el título que creo que más le pega por la historia a Pérgamo. Creo que es el que más le pega, la ciudad de autoridad. Y lo veremos en unos minutos. Dice un poquito de la historia de esta iglesia o de esta ciudad. Dice: Pérgamo era la ciudad capital de la provincia de Roma, así que era la capital. Pérgamo fue un centro cultural y educativo. Poseía una biblioteca con 200.000 pergaminos. Esta biblioteca era la segunda más grande de todo el mundo antiguo, separada por la biblioteca de Alejandría. Entre lo que es Pérgamo y Éfeso se echaban competencia. Lo que era en asuntos educativos y en asuntos de deporte y en los asuntos de adoración a dioses paganos. Así que se echaban competencia, continuamente vivían. No sé si les pasa, pero hay ciudades que compiten una con otra. Siempre están compitiendo. Por ejemplo, Bethlehem y Allentown compiten.
Esas dos ciudades compiten. Sin embargo, Bethlehem trata de superarse y Allentown lo supera. Y así sucesivamente. Hay ciudades que compiten. En este caso, Éfeso y Pérgamo vivían compitiendo. Dice la historia que Pérgamo iba creciendo en su biblioteca, porque mientras más libros adquiría, más reconocimiento tenía la ciudad. Lo que hizo fue en la biblioteca de Alejandría, dice que le cortó el material para que no superara a la biblioteca de Alejandría. El material que se usaba era el papiro. A través del papiro se escribía. ¿Qué pasa? Le cortaron el papiro, o sea, le entraba menos papiro a Pérgamo y no había cómo escribir. Así que prácticamente se detiene un poco el escribir en la ciudad de Pérgamo. Entonces, en esa escasez de papiro surge un invento nuevo que superó al mundo, y ahora superó al papiro también, que fue el pergamino, que vino de Pérgamo. Así que Pérgamo superó ahora el papiro por el pergamino, y ahora eso hizo que Pérgamo subiera en gran escala, y ahora se vendió a vender por todas partes ahora el pergamino más que el papiro. Así que eso fue muy interesante para esa época en donde había ese deseo tanto educativo, de competencia en los deportes, y esas cosas eran buenas y hacía que esa ciudad fuera rica. Una de las cosas que hacían los emperadores era que invertían mucho dinero en esa ciudad y decían que era una de las ciudades más ricas del antiguo mundo, de tan económicamente que estaba esta ciudad. Ahora, miremos el primer pasaje bíblico que tenemos, que es el versículo 12. El versículo 12 de Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Noten bien, ahora Jesús, que está dando un mensaje a la iglesia de Pérgamo, dice: yo le quiero decir esto a ustedes, pero yo tengo una espada, como tenían ahorita una espada de 2 filos. Y yo quisiera que ustedes vean lo que muchos de nosotros sabemos qué significa esto, pero es bueno verlo bíblicamente. Quisiera que ustedes me acompañen en Isaías capítulo 11, verso 4. Y ahí podemos ver el significado. ¿Qué significa una espada? Isaías 11, verso 4. Y así ustedes pueden tener una idea. Dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 11, verso 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de su labio matará al impío. Noten aquí que está hablando que Jesús va a herir con una vara, con la vara de su boca y con el espíritu de su labio matará. Miren cómo Pablo entonces aclara este pensamiento desde una manera más clara para nosotros. Efesios 6, 17. Aquí Pablo nos da una idea mucho más clara sobre ese pasaje. Efesios 6, 17. Dice: y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando ahora Jesús está hablando aquí en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, vuelvo allá, permítame, porque como uno se mueve, pierde el texto. En Apocalipsis 2:12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda. Entonces ya sabemos a través de la palabra qué es una espada bíblicamente. La palabra de Dios. ¿Por qué tiene 2 filos de espada? Corta, ¿no? Hasta partir el hueso, la penetra. Pero ¿por qué 2 filos? Porque con la boca de su palabra que él va a matar al impío con el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso tiene dos filos la espada, Antiguo y Nuevo Testamento, porque en la Biblia está exactamente todo el plan de salvación para el hombre, y el hombre lo rechazó. Al rechazarlo, con la misma palabra es que Dios va a destruir al hombre. Así que se convierte en un instrumento de salvación, pero también se convierte en un instrumento de perdición. Porque con la misma palabra Dios va a destruir al impío. Así que vemos, ¿verdad? Estamos claros hasta acá. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada, su palabra. ¿Por qué dos filos? Antiguo y Nuevo Testamento. Verso 13. Yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe, ni aun los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Es interesante entender estos pasajes, porque Jesús dice donde mora Satanás. ¿Por qué Jesús dice esas cosas? Déjenme leer un poquito de historia, leerle algunas cositas de la historia, para que así podamos entender un poco. Dice, una vez al año, los ciudadanos tenían que ir al templo. Oigan bien, tenían que ir al templo del emperador a ofrecer incienso ante su estatua y proclamar: César es Señor. Cuando hacían esto, se le daba un certificado que le permitía realizar transacciones comerciales. Los que no lo hacían eran perseguidos. Sin embargo, no todos los cristianos de esa ciudad habían permanecido fieles. Algunos inclusive estaban enseñando que era buena idea realizar ese pequeño compromiso con el culto del emperador a fin de evitar persecución. Oigan, mis hermanos, aquí tengo una nota que hice. Habían muchos templos en la iglesia, en la ciudad de Pérgamo habían muchos templos paganos, muchos. Pero habían tres templos que eran importantes en aquella gran ciudad. Era el templo Zeus, al dios Zeus. Este era, dice la historia, dice que era de un cortado en una roca, hecho de una roca, como un símbolo rapante al paganismo. Tenían un dios Zeus hecho de roca. Tenían el dios Esculapio, que es el dios de la medicina. Allí fue donde se inventó por primera vez los hospitales, había una clínica allí. Si ustedes miran el símbolo de los médicos, es como una culebra, es el símbolo de Esculapio. De ahí que ustedes cuando vean el símbolo que tienen cuando van a los libros médicos, van a ver como un símbolo, especie de una culebra. Viene de allá, de Pérgamo. Así que había un Dios para la sanidad. La gente iba allí a ser sanado. Había el dios Zeus, donde la gente iba a adorar aquella estatua. Y estaba también el dios, dice, la adoración a Augusto Octavio César. Augusto Octavio César, él fue quien construyó en el año 29 después de Cristo, él construyó ese templo para que lo adoren a él. Después que él murió, vinieron otros emperadores, por ejemplo, Domiciano en el año 81 hasta el año 96, que continuaron con esa misma idea de Augusto. Continuaron que las personas tenían que ir
una vez al año hacerle un culto al emperador. Tenía que ir allá y decir a César es mi señor. Hacía un culto, se arrodillaba sobre aquella estatua de César y entonces le daban un salvoconducto. O sea, le daban una licencia, le daban un permiso. Y con este permiso la gente podía comprar o vender. En otras palabras, una especie de ley dominical en el tiempo de los pérgamos. ¿Estamos entendiendo cómo la historia se va repitiendo una tras la otra? Así que había una especie, no tenía que ver con el domingo, pero tenía que ver con comprar y vender. Si querías vender, si querías hacer transacciones legales, tenía que ir aún por lo menos una vez al año. Noten que leí, vuelvo a repetirlo, ¿qué hicieron algunos cristianos? ¿Qué hicieron algunos de ellos? Noten lo que ellos hicieron. Algunos de ellos. Sin embargo, no todos los cristianos de esa ciudad habían permanecido fieles. Algunos inclusive estaban enseñando que era buena idea realizar ese pequeño compromiso con el culto al emperador a fin de evitar persecución. ¿Se dan cuenta? El problema que había aquí. Y eran hermanos de la iglesia. Eran miembros de la iglesia, eran líderes de la iglesia, quienes estaban tomando esta decisión que era bueno mejor vender un principio por conveniencia. Me convenía, como esto me convenía, yo vendo el principio. Es interesante cómo la historia se va repitiendo poco a poco. Miremos un poco más, porque quiero darle un poco más para no detenerme mucho en esta parte. El verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tiene ahí a lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tiene a lo que retiene la doctrina de los nicolaitas, a lo que yo aborrezco. Así que aquí está hablando por qué Jesús agarra una historia del Antiguo Testamento y la introduce. Yo quiero leer lo que dice número 23.1 un poquito para que veamos la doctrina de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? ¿Qué fue lo que hizo Balaam en ese tiempo? Para que tengamos una idea. Número 22.1. Miren lo que hace este hombre. Partieron los hijos de Israel y acamparon en el campo de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balaam, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerán esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajero a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que maldiga será maldito. Así que esa era la idea de Balac. Manda llamar al profeta de Dios. Yo pregunto, iglesia, si usted es un adventista del séptimo día y aparece alguien y le dice: mira, ve y maldice esa iglesia, ¿qué usted haría? ¿Qué haría? ¿Va? ¿Lo maldice?
O dice, no, olvídate de eso. Errores que cometió el profeta. Errores que cometió el profeta. Primeramente el profeta le dice, entren a mi casa, quédense a pasar la noche. Y el profeta le dice, yo le voy a preguntar a Jehová, a ver qué Dios me dice. Pregunto, ¿eso había que preguntárselo a Jehová? Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, pero especialmente Israel era bendito. ¿Quién lo bendijo? ¿Se le quitó Dios la bendición? No. Aunque no crean en el Hijo de Dios, la bendición permanece porque Dios se la ofreció fue a Abraham. No cambia la bendición por eso. Así que el profeta, por razones lógicas, no tenía que aceptar ni permitir que los príncipes del rey de Balac se quedaran en la casa. Y Dios le pregunta, oigan cómo Dios le pregunta, gente de la... ¿Y quiénes son esa gente que están ahí? Así que Dios le pregunta, ¿y quiénes son esa gente que están ahí? ¿Cómo que no sabía? Dios sabe. Dios sabe. Así que Dios le pregunta para que el hombre sepa que Dios todo lo sabe. Yo conozco tus obras. Yo te conozco. No trate de esconderte. Así que el profeta no solamente dice, bueno, lo que Dios me diga es lo que yo voy a hacer. Y va allá. El profeta llega allá y empieza a hacer su cosa. Pero simplemente lo que le salen es bendiciones. Bendiciones para el pueblo de Dios. Miren lo que dice un comentario que conseguí. Interesantísimo. Este comentario que conseguí aquí en un comentario que tengo de Elena G. de White, donde ella comenta acerca sobre todo el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Miren lo que ella menciona. Aunque este comentario está hablando en el término de los nicolaitas, permítame presentárselo más adelante, ese comentario. Permítame seguirle hablando un poquito sobre el asunto aquí de Balaam. Dos pecados hizo Balaam que el pueblo cometiera. Dos pecados. Y Elena G. de White comenta más porque dice que él conversó con el rey, se trató con el rey, vio sacrificios a dioses que hacía él con el rey, e hicieron transacciones en donde le dijo cuál era el plan para que Israel pudiera caer en pecado, porque Dios no le iba a quitar la bendición. Llevó a Israel a fornicación. Llevó a Israel a adorar dioses ajenos. Llevó a Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Usted hace un recuento hacia la historia y dice de la siguiente manera: Jezabel hizo lo mismo. Si ustedes miran la iglesia de Tiatira, Jezabel hace lo mismo. Fornicación, adoración de ídolos y comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia del Nuevo Testamento se reunió en Hechos 15 para dialogar ese tema, porque continuaba todavía en el Nuevo Testamento. Se reúne la iglesia para dialogar el punto y dijo lo siguiente, porque había un grupo todavía con la doctrina de Balaam desde allá atrás, enseñando que no había problema con comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Y la iglesia se reunió para dialogar ese punto. Y la iglesia tomó el acuerdo y dijo, no se ponga una ley que ni nosotros mismos, dicen ellos, podemos ¿qué? Llevar. Así que la iglesia tomó un acuerdo y dijo, la iglesia, que no se llevara a los gentiles, ni nosotros, a comer carne sacrificada a los ídolos, ni adorar imágenes, ni a la fornicación. Se tomó ese paso, se tomó en la iglesia. Ahora bien, miren aquí, en la iglesia de Pérgamo, el hecho de que Jesús traiga la historia de Balaán y la traiga aquí al año 300, dice que la iglesia de Pérgamo está en el periodo, Éfeso está del 31 al 100, Esmirna del 100 al 313 y Pérgamo del 313 al 538, y así van las etapas de la historia en las iglesias. Así que vemos acá que este principio cometido por Israel aquí con Balaán, los judíos en el tiempo de Jesús, por Jezabel, y ahora aquí en Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, llevado allá a la iglesia de Pérgamo. La iglesia se había convertido, o en otras palabras, Pérgamo se había convertido en el trono de Satanás. Había tanto paganismo, había tanta mezcla de dioses, había tanta adoración a cosas falsas. Había entonces, noten bien que Dios es que le llama la atención diciéndole que esa doctrina de Balaán y también la de Nicolás, quiero leer ese otro pensamiento para entonces hablar un poco sobre Nicolás. Quiero volver a Apocalipsis 2, dice también tiene, verso 15, también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. ¿Qué era la doctrina de los nicolaitas? Miren el concepto que tenían los nicolaitas. Decía de la siguiente manera, que las obras de la carne no afectan la pureza del alma y por consiguiente no tienen nada que ver con la salvación. O en otras palabras, lo que yo hago con mi cuerpo no tiene nada que ver con la salvación. Había una separación aquí. O sea que usted podía hacer con su cuerpo lo que usted quisiera, porque eso no afectaba la salvación. Noten que Dios es que le está diciendo, yo aborrezco esa doctrina. Yo aborrezco a la doctrina de los nicolaitas. Hay un sinnúmero de detalles donde hablan de los nicolaitas que vinieron de por acá, vinieron por allá. Menciona Hechos 6, cuando se eligieron a aquellos diáconos. De ahí había un tal Nicolás y se cree que ese Nicolás era de ahí que descendía esa secta. Ahora bien, miren por ejemplo en Judas 4, permítanme leer en Judas 4 lo que dice la palabra de Dios. En San Judas, verso 4, miren lo que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que habían hombres, según Judas, que estaban dentro, ¿dónde? ¿Dónde estaban esos hombres? Pregunto, iglesia. ¿Ustedes creen que la historia se repite, sí o no? Sí. Entonces, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están? Acá. Hay hermanos acá que no están convertidos, no le han entregado su corazón a Dios y tienen apariencia, pero son el trono de Satanás. No estoy acusando a nadie, simplemente revísese cada uno para ver en dónde está parado. El pecado, leo del comentario de Elena G. de White en Tribune Hera,
en el año 1887. El pecado de los nicolaitas es nuestro. Y yo me sorprendí cuando yo vi esta cita, que el pecado de los nicolaitas es nuestro. Dice, el pecado de los nicolaitas, convertir la gracia de Dios en libertinaje, es nuestro. Cuando a la iglesia no se levantan hombres y líderes que reprenden el pecado y lo llaman por su nombre y lo paran ahí como tiene que ser, el pecado es nuestro, dice Elena G. White. Es nuestro. Cuando no lo reprendemos, cuando no lo paramos rápidamente, cuando le damos chance que el pecado se riegue dentro del pueblo, entonces el pecado es nuestro, de los líderes, de los que dirigen, de los que están al frente, de los miembros. Todos somos responsables ante los ojos de Dios del pecado nicolaíta que exista entre nosotros hoy en día. La doctrina de los nicolaitas, se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo que quedamos libres de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas, que Cristo condenó tan implacablemente. Así que estamos viendo que Jesús hace una condenación clara a esta doctrina. Cuando se levanta algo extraño en la iglesia, debemos rápidamente, ¿qué? Pararlo. Porque si no lo hacemos, somos responsables. Somos responsables también. Nuestro silencio nos hace responsables. Si no hacemos nada, nos hace responsables. Siempre que no hagamos nada, somos responsables de lo que estamos haciendo. Miren lo que dice Colosenses 3:5. Permítame leerle lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 5. Se cree también que los nicolaitas vienen de una secta de allá de los tiempos de Pablo. Por eso menciona la historia de estos pasajes bíblicos. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando viví en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Eso es lo que el apóstol Pablo está aconsejando, y la historia nos manda a ver estos pasajes bíblicos. Efesios 5, miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, verso 3 en adelante. Efesios 5. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truerías, que no conviene, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene derecho al reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Estamos claros en lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Pérgamo? ¿Por qué Él está enojado con la iglesia de Pérgamo? ¿Por qué? Porque la iglesia de Pérgamo dice, por ti tengo algo que tú, a pesar de que hay un grupo que van y venden su conciencia, venden su principio para poder comprar y vender, hacer transacciones en todo el año, a pesar de todo eso, hay un remanente que se mantiene fiel a Dios. A pesar de todo eso, hay un remanente que mantiene la pureza. Volvamos al libro de Apocalipsis para leer un poco más para allá. El libro de Apocalipsis, aquí queremos continuar con el pasaje de la iglesia. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice, verso 17. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca
En la antigüedad, para tomar una decisión o para absolver o condenar, el método que se usaba era usar una piedra blanca o una piedra negra. Piedra negra, condenada. Piedra blanca, absuelta. Miren cómo lo presenta en el Nuevo Testamento, en el Hechos 26:10. Miren cómo lo presenta Pablo, que es otra palabra que también se usa para absolver. Hechos 26:10. Miren lo que menciona acá. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Aquí la palabra voto. Puse la piedra negra. Yo lo condené a muerte. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo en este caso. Pablo estaba en ese tiempo la gente conocía muy bien de lo que Jesús le estaba hablando. Le daré una piedrecita blanca. O sea, Jesús dice, yo te voy a absolver, yo te voy a perdonar, yo te voy a llevar con vestidura blanca, santo, puro y perfecto ante el trono de mi Padre. Así que eso es lo que Jesús está hablando aquí, en esta partecita. Nos dará un nombre nuevo, un carácter que las personas piensan que el carácter nos lo van a dar en el cielo. Cuando yo esté en el cielo, Dios me va a poner un carácter nuevo. ¿Es así? No. No es así. ¿Cómo es entonces? Es aquí. ¿Cómo se construye el carácter? ¿Cómo se construye? Se construye día a día. Día a día. Día a día usted construye el carácter. Si usted es mentiroso, cambie la mentira. Si usted es fornicario, deje de fornicar. Si usted miente, deje de mentir. ¿Saben que en este país para sobrevivir hay que mentir? Deje de mentir, aunque pierda. Aunque pierda, porque ese es el carácter que usted va a llevar al cielo. No mienta, no robe, no engañe, no haga cosas malas. Sea honesto, sea puro, sea justo, sea amable, sea bondadoso. Tenga los frutos del Espíritu en su vida. Entonces cuando esos frutos del Espíritu en su vida, entonces se está reflejando el carácter de Jesús en nosotros. Y eso es lo que usted llevará al cielo. Lo que usted vive aquí en la tierra, en el cielo Dios no puede cambiarte. Es aquí que Él te va a cambiar. Así que Él te va a absolver, te va a perdonar aquí. Pero el carácter se va a fundar ¿en dónde? Aquí en la tierra. Así que si hay cosas en nuestro carácter que debe ser cambiado, ¿cuándo debemos cambiarlo? Ahora. No podemos continuar con esa manera. Miren lo que dice Isaías 62:2. Interesante lo que dice el libro de Isaías. Isaías 62:2. Miren lo que dice. Entonces verán las gente tu justicia. ¿Notan bien aquí? Interesante. Verán la gente tu carácter. Porque la gente dirá, pero ven acá. Y este no era el borrachito que estaba por allí. Y este no era el mentiroso que estaba allí. Y este no era el ladrón que estaba allí. Y este no era el mujeriego que estaba allí. Y este no era el que no salía de una discoteca. Y este no era que... Verán la gente tu justicia. Que la justicia viene de Dios. Y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo. Que la boca de Jehová nombrará. ¿Quién te va a dar ese nombre? Dios te dará un nombre nuevo que Él mismo te lo va a dar. Y solamente lo va a conocer ¿quién? Quien lo recibe. Miren lo que dice Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén, gloria a Dios. No estén viendo todas las bendiciones que Dios dice que quiere hacer con nosotros, hermano. Dios quiere poner un nombre nuevo para ti, un carácter nuevo. Pero todo eso hay que hacerlo, ¿dónde? Aquí. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo? La historia de Pérgamo nos enseña. La historia de Pérgamo nos enseña. Y la historia de los Nicolaitas nos enseña que si vendemos principios por conveniencia, para conseguirlo, mentimos. Para que te den ayuda del gobierno, mentimos. La historia nos enseña que si vendemos principios por conveniencia, vendemos un trabajo. Porque la cosa está dura. Porque la piña está agria. Porque no hay nada. Porque la nevera está vacía. Porque debo la renta. Porque tengo muchos problemas. Y lo que apareció fue algo, pero hay que trabajar el sábado. ¿Qué hago? Tengo hijos, tengo una familia. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Mantenemos el principio por encima de lo que me está pasando? ¿Mantendríamos el principio por encima de que yo no tengo para pagar la renta? ¿Mantendríamos el principio a pesar de que si yo violo uno de los mandamientos de Dios, consigo ciertas cosas terrenales, ciertos poderes terrenales, consigo algo en la tierra que me va a dar facilidad para continuar viviendo, vendiendo un principio para tener conveniencias materiales? Me quedaría en casa durmiendo porque hoy es sábado y se ve bonito el día para dormir. Voy a vender el principio de lo que yo entiendo en sábado para quedarme en casa durmiendo. Vendería un principio donde Dios dice que vayamos y hagamos discípulos. Me quedaría porque yo doy las ofrendas que otros lo hagan por mí. Estoy usando ideas de las que nosotros mayormente agarramos excusas para no hacer nada. Cuando vendemos el principio, decimos, bueno, un poquito de pintura no hace nada. Conozco unas hermanas que cuando se salen de la iglesia, en domingo ya andan llenas de prendas porque ya entienden que eso no tiene nada de malo. Hay otras personas que cuando se salen de la iglesia se quitan la ropa y se convierten en otra persona. Llegaron a la casa, se convirtieron en otra gente. Llegaron al trabajo, hablan diferente. Están en la casa, hablan de una manera. Están en la iglesia, hablan de otra manera. Cuando tenemos un principio, cuando tenemos un carácter, hablamos en el trabajo igual, hablamos en la casa igual, hablamos en la calle igual, somos lo mismo. No vendemos el principio. Tenemos un solo principio. Jesús dijo que nos dará del maná. Escondido hay una leyenda que dice que cuando Cristo venga, una leyenda de los macabeos. Los macabeos tienen leyendas extrañas. Dicen los macabeos, cuando Cristo venga nos dará, una vez más va a descender el maná para darnos del maná. Cristo es el maná. Él dijo, yo soy el pan
que descendió del cielo. Cuando usted lo recibe a Él, usted tiene ya el maná, porque Él es el maná. Cuando usted lo contempla a Él, somos transformados. Contemple algo para que usted vea, póngase a contemplar algo. Miren lo que hizo Jacob, para ir cerrando. En el trato que hizo con su suegro, Labán le dice: las ovejitas blancas son mías, las que traigan pinta son tuyas. Y hizo Jacob, hizo así, puso la ovejita en el río, mira así. Y la ovejita contemplaba en el agua mientras bebían y se veía en ella misma. Y se veían las ovejitas ya mismas en el agua mientras lamían las aguas. Y las ovejitas empezaron a salir con pinta. Porque cuando tú te ves en el agua, las cosas no se ven iguales. Se ve una sombra, se ve algo, pero no es lo mismo. Y dice la Escritura que las ovejitas empezaron a salir con pinta. Pero las que eran con pinta en el trato eran de Jacob. Y las que eran blancas eran de Labán. Así que dice la Escritura que Jacob vio que eso le estaba funcionando y empezó a llevar las ovejitas más al agua y le salían más ovejitas con pinta y más con pinta y más con pinta, porque en la contemplación de Jesús tenemos la victoria asegurada, porque nuestro carácter se irá lo contemplará Él y se irá cambiando paulatinamente. Iremos creciendo hasta la estatura de Jesús. Nadie va a conocer el nombre sino el que lo recibe. Así que el que lo recibe, en esa piedrecita te van a dar algo. Y ahí está esculpido tu nombre. Ya tú no te vas a llamar más Lorenzo. ¿Cómo será que nos llamaremos? Justicia de Dios. Salvación de Jehová. ¿Cómo nos llamaremos? Iglesia. Nosotros vivimos en las finales de los tiempos. Nosotros vivimos en los tiempos finales. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu abra nuestros oídos. El que le dice, el Espíritu habla a quienes, a las iglesias. El que tiene oído, pareciera que hay mucho que no oye. Pareciera que hay mucho que no están escuchando. Pareciera que hay muchos que no están poniendo atención. Pero el Espíritu sigue hablando a cada corazón presente en este lugar. Si tú te estás alistando para ir para el cielo, Cristo quiere darte una piedrecita blanca. Cristo quiere darte tu nombre. Cristo quiere que tú vayas al cielo perdonado. Pero Él quiere establecer su carácter aquí en la tierra. En el carácter no permitiremos que la gente que viene con doctrina, no, porque eso no es nada, eso era los tiempos de antes que se hacía esto. Están muy antiguados ustedes. Eso era los tiempos de Elena G. de Guay, que eso se hacía. Doctrinas clave, cosas clave que tenemos. Y seguimos creyendo otra cosa. Parémoslo a tiempo. Si no somos responsables. Sí, mi hermano. Correcto. Principio por conveniencia. Si usted quiere ir para el cielo, no venda los principios. Vamos a cantar el himno final. Vamos a darle una despedida aquí a la gente que está en Facebook.
que nos están viendo en este momento, si alguien está viendo este video, le hacemos un llamado también para que le entregue su vida a Jesús antes de que sea demasiado tarde. No venda un principio por conveniencia. Busca a Jesús porque Él tiene para ti un nombre nuevo, pero Él quiere transformar tu carácter aquí en la tierra. Déjate transformar por Jesús. Míralo a Él, contémplalo a Él y sigue a Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Amén.